Buenos días, en este caso nos toca hablar y explicar acerca del tema de derivadas de orden superior para el día 2 de junio, martes, día de hoy. ¿De acuerdo? En este caso, aquí este tema es mucho más fácil y sencillo. Si ya conocen o conocemos cómo obtener la derivada de una sola función, en este caso nos pide sacar derivadas si tenemos una primera derivada, de esa misma derivada sacar una segunda derivada. Si queremos sacar una tercera, tenemos que sacar la derivada de la segunda derivada. ¿Sale? En este caso, dependiendo de lo que nos pidan, es sacar la derivada de la derivada, sacar la derivada de la derivada de la derivada, y así nos vamos a ir sacando hasta el número de derivadas que nos pidan. ¿De acuerdo? En la cual dice que si observamos que una función de x es derivable a un intervalo. ¿De acuerdo? En este caso, nos está indicando que al obtener su derivada también es una función en ese mismo intervalo. Es decir, obtenemos una función que también es derivable. A dicha derivada se le llama segunda derivada, es decir, de la función original. Y la denotamos como función y si se dan cuenta nos dan dos comitas. ¿Sí? Sería de segunda derivada o f elevada a la 2, que es segunda derivada de la función x. Si se continúa el proceso de derivación podemos obtener, en este caso, la tercera derivada, la cuarta derivada, la quinta derivada, hasta enésimas derivadas que nos pidan. ¿De acuerdo? De la propia función original. Dice, a las derivadas de este tipo se les llama derivadas de orden superior, las cuales se le coloca en la derivada una n enésima, es decir, al exponente arribita de la f, ¿sí? De la función de x. Dice, a las derivadas de este tipo se les llama derivadas de orden superior. Dice, se coloca entre paréntesis el orden, es decir, el número de derivación que se están llevando a cabo, es decir, derivación 1, derivación 2, derivación 3, derivación 4, etc. De la derivada para que no se confunda con la enésima potencia de una función. Es decir, que en este caso o se pone entre paréntesis el número o se ponen las comitas indicando la cantidad de derivadas que nos están pidiendo que estamos sacando. Para que no se confunda que digamos que sea una función elevada a tal potencia. No. En este caso sería entre paréntesis o serían entre comillas. ¿De acuerdo? Ahora, aquí tenemos un ejemplo, dos ejemplos que debemos obtener. Y aquí nos dice calcular la tercera derivada de la función, es decir, sacar la derivada de esta 3 veces. Primero tenemos que sacar la derivada de esta misma que está al principio. Entonces la ponemos la primera derivada, poner una comita de la función x, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que 2x al cubo menos 6x cuadrada más x más 3. En ese caso la derivada de 2x cúbica sería 3 por 2, 6. 3 menos 1 me da 2, serían 6x cuadrada. Menos, tenemos la derivada de 6x cuadrada, sería 6 por 2, 12. X, 2 menos 1 me queda 1. Ahora, más la derivada de una literal por sí sola es 1. ¿Sí? Es decir, el 1 que no lo tenga, pero de forma natural lo tiene. Lo bajamos, lo representamos. Y 1 menos 1 me da 0 y desapareciendo la x. Y la derivada de un número entero, recuerden que siempre es 0. Entonces le ponemos menos 0. Digo, perdón, más 0. Dependiendo del signo que nos está, si lo ponemos que bien y si no, pues igual, es lo mismo, no tiene valor como quiera. Ahora, en este caso, ya tenemos la primera derivada, pero nos pide la tercera. Hay que sacar una segunda derivada. Entonces ponemos dos comitas en relación a x. Es la derivada de la primera. La segunda derivada la obtenemos de la primera derivada, es decir, de este segundo paso. La derivada de 6x cuadrada, 6 por 2, 12. X, 2 menos 1 me da 1. Entonces ahí se queda. Menos la derivada de 2x, 12 por 1, 12. Y 1 menos 1 se queda en 0, o sea, desaparece la letra. Y en este caso la derivada de un número entero, ya saben que es 0. ¿Sí? Ahora vamos por la última derivada, que la pide, que es la tercera. Ponemos 3 comitas. ¿Sí? Y en este caso sacamos la derivada de 12x, 12 por 1, 12. Y 1 menos 1 me da 0. Menos la derivada de 12, que es un número entero, pues es 0. Simplemente la tercera derivada de esta misma función, al final va a ser un 12. ¿De acuerdo? Eso es todo lo que se tiene que hacer. Ahora, en esta, que ya es una división, está un poquito más complicadita. Pero hay que sacar la derivada de esta dos veces. ¿Cómo sería? Ya tenemos quién es u, ¿sí? Que es x cuadrada. Y la derivada de u, en este caso sería 2x. Tenemos a v, que en este caso es 3x cúbica. Y la derivada de v, en este caso sería 3 por 3, 9. Y 3 menos 1 me da 2. Ya está. Y recuerden la fórmula, que es v que multiplica la derivada de u menos u que multiplica la derivada de v. Todo esto
esto elevado v al cuadrado. Tenemos que v en este caso es 3x cúbica, que multiplica a la derivada de u. ¿Quién es la derivada de u? 2x. 2x. Luego menos u. ¿U quién es? En este caso es 3x cúbica. Perdón, u es, x cuadrada. X cuadrada que multiplica a la derivada de v. ¿Quién es la derivada de v? Es 9x cuadrada. 9x cuadrada. Entre v al cuadrado. ¿Quién es v? En este caso 3x cúbica. 3x cúbica elevada al cuadrado. Entonces aquí ya vamos a sacar prácticamente la primera derivada. ¿Sí? Sería 3 por 2, 6. Recuerde que los exponentes, al multiplicarlos en las literales que tengan exponentes y son una multiplicación, sus exponentes en este caso se van a sumar. 3 y 1 me va a dar 4. Luego tengo menos 9 por 1, 9. X cuadrada por x cuadrada es x a la cuarta. ¿Sí? Y aquí tenemos que 3x cúbica elevada al cuadrado. Entonces sería 3 por 3, 9. X cúbica por x cúbica es 9x a la 6. Si nos damos cuenta podemos simplificar todavía esto más. Tenemos 6x cuarta menos 9x cuarta. Eso hace prácticamente una resta de 6 menos 9. Que en este caso me sale menos 3. ¿Y por qué sí se puede? Porque ambos exponentes son iguales. Entonces se puede restar. ¿De acuerdo? Entonces quedamos en este caso como lo tenemos aquí. Sí, esta es la primera derivada de esta función, pero pide la segunda. Entonces de esta misma hay que sacar la segunda derivada. ¿De acuerdo? Entonces tendremos que hacerla de esta manera. La segunda derivada va a ser igual a menos 3x cuarta sobre 9x a la 6. ¿Quién es u? ¿Sí? En este caso es menos 3x cuarta. Y derivada de u, ¿cuál es? 4 por 3, 12, porque el signo es negativo. 12, 4 menos 1 me da 3. ¿Y quién es v? V en este caso es 9x a la 6. ¿Sí? Y la derivada de v, ¿sí? En este caso, 9 por 6 me da 54. ¿Sí? Y 6 menos 1 me da 5. Entonces tenemos u derivada de u por v. Tenemos v por derivada de v. Entonces la fórmula que ya hemos checado anteriormente primero es v para la división. V es 9x sexta, que multiplica, si vamos a dividir tantito para hacer la diferencia, 9x sexta que multiplica a la derivada de u, que es menos 12x cúbica. Luego menos u, ¿quién es u? Menos 3x cuarta, que multiplica a la derivada de v, que es 54x quinta. 54x a la 5. Entre v al cuadrado. ¿Quién es v? 9x a la sexta. 9x sexta. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a continuar. Es 9 por más por menos me da menos. ¿Sí? 9 por 12 me va a dar a 108. X 6 más 3 me da 9. Luego, primero es este lado. Ponemos menos. ¿Sí? Y tenemos en este caso más por menos, menos. Y menos por menos al final me va a dar más. Entonces sería 3 por 54. Serían 162. Ahora en este caso, x cuarta por x quinta, es decir, 4 más 5 me va a dar x a la 9. ¿De acuerdo? Sobre, aquí me falta elevado al cuadrado. Entonces, 9 por 9 es 81. X 6 más 6 me da 12. ¿De acuerdo? Y ahí está. Para terminar, para obtener una segunda derivada de esta misma, en este caso es igual a menos 108 más 162. ¿Sí? Menos 108 más 162. Y sí se puede porque ambos exponentes son iguales. Entonces quedando como 54x a la 9 entre 81x a la 12. ¿Sí, jóvenes? Entonces esos serían los ejemplos en relación al tema de derivadas de orden superior. ¿De acuerdo?
Entonces, de favor, me hacen las tareas indicadas que les había indicado para la semana.